Buenas tardes, nos encontramos en este momento en el domicilio de Bernardo Joffe, justamente para realizar una entrevista para el programa De Fogón en Fogón, como le hemos de llamar siempre el programa de las dos orillas. Acá con gusto nos recibió Bernardo y vamos a estar, abordando un poquito su trayectoria, que como verán, al momento del diálogo, es muy extensa. En este momento nos convoca dos libros. Uno es El Comunista, que dice 76 años en la vida política de un empresario judío uruguayo, por acá tenemos el libro. Bien. Y después tenemos Partido Comunista del Uruguay, el trabajo financiero detrás del proyecto político, un libro que justamente escribe Carlos Jaffe, con respecto a Bernardo. Bernardo, gracias por recibirme en tu casa y vamos a estar dialogando un poquito. Por favor, un placer. Bueno, una larga trayectoria con respecto en tu vida en sí, pero ¿por qué en este momento tu decisión de escribir libros y dejar plasmado en los libros alguna de tus inquietudes? Mira, el tema es cómo fue mi actuación política, porque yo empecé a los 13 años, pero en el interior. Yo nací en Dolores, estuve hasta los 15 años cuando terminé el liceo, pero empecé a los 13 a hacer un trabajo clandestino que estaba manejado desde Montevideo por Enrique Rodríguez, pero ahí iba el secretario de él, que era el ingeniero Norberto Klein. Para definirte, el ingeniero era el Balmoral, fue el último de los proyectos que le hizo y era dueño del 20%. Él fue el que me llevó toda la literatura, pero yo me enteré recién en el 49, cuando yo vine a Montevideo, de que manejaba todo de Montevideo era Enrique Rodríguez. Por eso Enrique Rodríguez se llamaba el padrino mío. Pero hay una cosa que es la que te va a llevar a entender mejor por qué decidí escribir los libros. Yo del 50 al 55 fui secretario de Masera, del Movimiento Nacional de la Paz, que fue muy difícil, pero que fue integrado por personalidades de las principales de Uruguay, los escritores, de los sindicatos, todo lo mejor estaba en esa comisión. Macera era el que manejaba, dependía del Movimiento Mundial de la Paz, que era presidente Joliot Curie. Bueno, ahí empecé esa actividad y estuve 5 años de secretario de Macera. Para mí fue una enseñanza de primera, porque Macera era una persona de una inteligencia impresionante. Y justamente yo revisaba toda la correspondencia, que era enorme, y en un momento abrí una de Miami y fue cuando me enteré de que el Consejo Mundial de Matemáticos, en el año 52, reunido en Miami, declaró que Macera estaba entre los 8 mejores matemáticos del mundo. Era un prestigio muy grande. Ahora, ¿cómo deriva? Sí, perdón, tenemos un libro que lo refleja muy bien y que es ¿Quién vacía el sobre de la quincena? También, de Macera. Lo que pasa que con lo de Macera hubo un hecho inédito, que fue Carámbula el que me empujó a hacerlo, porque era presidente cuando se hizo el homenaje de los 100 años de nacimiento de Macera. Pero yo fui a 2 actos, y en uno de los actos, en el Palacio Legislativo, la biblioteca, hablaron de Macera, y no nombraron ninguno. Estaba invitado Caetano, como orador central, pero nadie me dijo que Macera, ¿qué había hecho del 50 al 55?
Entonces hablé con Garambula y hablé con Caetano, porque Caetano realmente estaba en la posibilidad de escribir ese libro, pero cuando iba a escribir ese libro, él quería hacerlo con Rico, y fue cuando el robo que hubo en Humanidades, famoso eso, y Cuando bueno, tú decís que escribir ese libro, ¿a cuál te referís? ¿A uno de estos o al que mencionábamos anteriormente, en quién vacía el sobre? perdón, la última. Cuando tú decís, decidió, bueno, publicar ese libro, ¿te referís a quién vacía el sobre o a uno de estos tuyos, No, de los que mencionamos? el primero. Ahí va, Entonces, caramba, y hablé con Caetano y dice, pero nosotros de eso desconocemos de la vida de Macera. Es decir, ellos que organizaron eso no sabían que Macera había estado más de 5 años, porque yo me fui en el 55, cuando viajé para Europa, el primer viaje, y bueno, entonces me dice, no, vení al Senado, que quiero hablar contigo. Y bueno, sé que me convenció de que piense en escribir todo eso, porque le empecé a contar cosas. La gente no lo sabe. Lo mismo que con Carlito Jafé. Cuando hace el libro, él me regaló una colección de los 8 primeros, o de los 7 primeros, porque el mío fue el octavo. Bernardo, en el libro justamente El Comunista, por acá dice pensando futuro a los 90 años. Vos pensás justamente dejar plasmado en el libro, digamos, parte de la historia de Uruguay. ¿Es así? ¿Puede ir por ahí el tema del libro? Que también recomendamos, ¿no? Mira, hay dos cosas. Uno lo nacional y lo otro lo internacional. Yo me he especializado en economía desde siempre, pero de política internacional también, porque las visitas mías fueron a muchos países, casi todos los países europeos, este y oeste, y después Taiwán, Corea, Japón, Hong Kong, Macao, China, después Singapur, Indonesia y me falta uno. Con todos esos. Sí, sí, bueno, conocí todo el mundo y tuve mucha suerte en los viajes. Primero en Polonia, que estuve un mes, tuve un traductor permanente los 30 días, porque yo me tuve que quedar al Congreso de la Juventud Mundial. Y tuve la mala suerte de que los argentinos, los chilenos, los brasileños hablaron conmigo para que yo hable en el Congreso, porque el Congreso había 117 países, cuando en la ONU, en el 55, había 60 países. Es decir, que había el doble de países en ese festival. Entonces había que cortar un poco la cantidad de oradores. Y bueno, como yo estuve arreglando un problema difícil entre los argentinos y los brasileños, porque yo conocía la dirección tanto de Brasil y de Argentina, y hubo problemas ahí políticos que lo tuve que arreglar yo a pedido del presidente de Enrico Berlinguer, el presidente de la Federación Mundial de Juventud Democrática. Pero lo que quiero que se entienda que yo tuve muchos problemas con algunos amigos. Y en el año 57 me llama a una reunión Arismendi, Macera, Eduardo Bleyer, Rita Ibarburu y Suárez. Entonces me dicen que es una reunión muy privada y que no la conocen nada más que ellos 5. Y me hacen una proposición de que me haga cargo de una comisión nacional de finanzas especiales, pero que de esa comisión no se va a enterar nadie. Cosa que se cumplió,
porque durante los 18 años, porque yo estuve hasta el 75, del 57 al 75, en el tiempo de la dictadura, del 73 al 75, el partido me quería llevar para Europa, pero yo no quería salir porque yo tenía las empresas acá y era muy difícil. Me jugué. Y estuviste preso durante la dictadura cívico-militar acá en Uruguay. Estuve preso 4 años y medio, el 21 de noviembre del 75 hasta el 80. Y eso lleva para muchos comentarios, porque fue una cosa muy difícil, porque fue Gavazo el que dirigió. Y en ese entonces yo tenía la fábrica al máximo, tenía 2.800 metros y se hicieron reformas muchas. Y se trabajaba, el personal trabajaba horas extras, horas triples. Entonces ellos creían que eso había corrupción. Y al otro día que me llevaron a mí, mandaron a 10 personas, más de 10 contadores, abogados, escribanos, porque ellos creían que iban a encontrar una cosa de corrupción. Y en mi fábrica era la única en el Uruguay que estaba habilitada por 10 años, a pesar de que vinieron los encargados del municipio de La Guada a decirme que... ¿De qué era tu fábrica, Bernardo? ¿Cómo? Para la gente que te está viendo, ¿de qué era tu fábrica? Metalúrgica. Metalúrgica vendían eso con billutería, pero después fundamentalmente avíos para el calzado, carteras. Y yo había modernizado mucho la fábrica en el 69, fue cuando tuve 2 meses y ahí estuve 1 mes en la Unión Soviética. Además, trabajando para Pacheco Areco, porque había estado el año anterior en la embajada soviética en la fiesta del 7 de noviembre, pero fue exclusivamente, lo pusieron aparte porque no quería estar con el público, a plantear de que la URSS comprara carne y comprara lácteos. Y bueno, y yo fui representante. Fui en ese viaje a representar eso. Pero yo era asesor de la representación comercial de la URSS. Yo lo asesoraba porque en mi fábrica había una cantidad de máquinas soviéticas. Y en base a eso, que eran máquinas muy buenas, se vendían muchísimo. Entonces estaba de asesor y la embajada a veces me pedía algunos consejos. Y en el 69, cuando yo fui, me atendieron todos los ministerios bárbaros. Pero no te puedo seguir porque nos cortamos. Yo te quiero terminar. Entonces, en ese tiempo me exigieron en el partido que yo me retirara de todo tipo de actividad. Entonces, en esa representación, conocía toda la mafia de los bancos, porque en esos momentos los que mandaban en todo era el Banco de Caja Obrera y el Banco Comercial. Chambruno en el comercial y el abogado Varela en Caja Obrera. Entonces ellos hacían lo que querían. Quería dar una anécdota que yo no la he contado, pero me acordé ahora de lo que pasó. Cuando la huelga dura del año 68, los banqueros estaban contra los empleados, impresionante. Además, todo ese trabajo yo se lo transmitía al presidente de AEBU, pero tenía que reunirme fuera de la AEBU. Entonces estaba el representante, el dueño del Banco de Plata, un español muy bueno, una excelente persona. Entonces en un momento se levanta, cuando lo peor de la huelga, que estábamos todos militarizados, hasta los directores. Lo único que nosotros no teníamos que ir al cuartel, nos dejaban de ir a casa. Entonces se levanta y le dice,
bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar un poquito mejor a nuestros muchachos, palabras textuales, vamos a tratar un poquito mejor a los muchachos. No te imaginas lo que le dijeron entre Varela y el Banco Comercial, le dijeron de todo. El pobre español se tuvo que sentar y callarse la boca. Y ahí también conocí a todos los dueños de, porque ahora todavía con problemas de los peiranos. Los peiranos. Y tuve relación con el ministro cuando Pacheco, por casualidad, tuvimos una conversación larga en Buenos Aires. Quiere decir que yo estaba con toda la mafia. ¿Y cómo llegas al Partido Comunista? ¿Cómo? ¿Cómo surge lo de ser comunista? Justamente en eso que estás contando, en ese marco tan que parecería hasta contradictorio. Pero vos me preguntás, ¿cómo surgí como comunista? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, el problema es que antes que empezara la relación con el ingeniero que estaba diciendo, yo viví mucho la Segunda Guerra Mundial, porque mis padres estuvieron recibiendo, porque mi padre vino en el año 27, empezó a girar plata para que puedan vivir en Lituania, porque era espantosa la situación. Lo mismo que pasó con el asunto de mi madre, que durante 2 años tuvo que esperar hasta que papá pudo estar en una posición un poquito mejor, que le giraba siempre plata para los padres, hermanos y para mi madre, que había quedado huérfana de muy chico, la crió un abuelo que vivió hasta los 103 años. Entonces empezó a recibir las cartas y las cartas llegaron. Es diferente a lo que dice Rosenkopf, de que las cartas que no llegaron. Estas llegaban, pero le comunicaban continuamente la muerte de la familia, los mataron a todos. Se salvó una sola, que era la mayor, que se había casado con un húngaro y se pudieron ir a la Unión Soviética, y son lo que te decía, que es lo que quiero contar en el libro próximo. El próximo libro que escribí. Sí, voy a hablar sobre esa persona porque una persona muy inteligente, tuvieron la habilidad de disparar de Lituania y irse para URSS, ahí se salvaron. Tuvieron muchos problemas, pero no te lo puedo explicar ahora porque llevaría muchos minutos, pero en el libro va a ser la parte de la más difícil y la más larga, que es lo que me falta hacer con mi nieto. Pero ya comienza, él ya sabe más o menos las cosas. Dice que para lo que yo tengo que contar necesito un libro aparte. Y de lo que nos contaste, lo que nos estás comentando anteriormente, está reflejado en el comunista, sí, que es el libro que justamente hacemos referencia. Hay muchísimas cosas de eso. Muchas cosas de esas en el comunista. Pero lo que viene en este próximo libro son cosas nuevas, y esas conversaciones que vos me preguntabas algo sobre Stalin. Voy a hablar sobre lo que pensaba mi tío de Stalin, a quien conoció. Entonces me dio unas explicaciones que en la actualidad estoy recogiendo materiales porque se cumplen los 80 años, se festeja mañana. ¿Ah? Entonces ahí va a estar desarrollado la parte también de por qué la guerra la pudo ganar la Unión Soviética. ¿Cómo eso? Que si no hubiera existido una mano dura para hacer la industria pesada, porque lo último que hicieron fue algo fabuloso para ese momento, fueron 21 trenes, todos blindados, que fueron lo principal
para hacer la ofensiva que hace la Unión Soviética. Y otros materiales bélicos muy importantes